Hola amigos, muy buenos días. Pareciera paradójico que aunque la salvación es personal, también es un asunto de nuestra descendencia. Cuando Dios llama a Abraham, le promete hacerlo de bendición a él y a su descendencia. Cuando Dios nos llama a la salvación, nos llama a nosotros en lo personal, pero también ha prometido llamar a nuestra descendencia. Mire, vamos a ver algo de esto en Josué capítulo 17, justamente cuando le están entregando el territorio a la descendencia de José, que ayer fue Efraín, hoy es Manasés. Y dice así: también a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque él era primogénito de José, a Maquir primogénito de Manasés y antepasado de los galaditas, se les concedió Galaad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de las tribus de Manasés también recibieron sus territorios: Abiezer, Helec, Asriel, Siquem, Efer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofehad, hijo de Efer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas cuyos nombres eran Madjá, Noa, Joglá, Milcá y Tirzá. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquem. De allí la frontera seguía hacia el sur, hacia las tierras pertenecientes a Yasub, en Tapuaj. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapuaj, pero la ciudad de Tapuaj, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur, por el lado norte del arroyo de Caná, hasta llegar al mar Mediterráneo. En esa zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios al del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba por el norte con la tribu de Aser y por el este con la de Isaacar. Dentro de las fronteras de Isaacar y Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Betzán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megido. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar en esas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Como le decía, es el momento en el que se están entregando las tierras a la descendencia de José. José, uno de los hijos de Jacob, o después llamado Israel. José había fallecido en la tierra de Egipto y sus descendientes estaban recibiendo la parte de la tierra prometida. Solamente para traerlo a colación, déjeme leer en Génesis 48. Dice que poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando Jacob ve a sus nietos, les da esta palabra a José y a sus hijos: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré de tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tus descendencias le daré esta tierra como posesión perpetua. Ahora bien, los hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Bueno, y el pasaje sigue. Jacob ya había dado una palabra a José, que aun cuando José había tenido sus hijos viviendo en Egipto, también serían considerados parte de la descendencia y recibirían su parte en la tierra prometida. Se entiende que cuando el pueblo salió de Egipto, también Efraín y Manasés vinieron con ellos a la tierra prometida. Y ahora está tocando a los hijos de ellos, es decir, a los nietos de Jacob, recibir la porción de la tierra que les había sido prometida.
Yo hice un planteamiento de inicio que aunque parece paradójico porque el llamado de Dios es personal y Dios llama a cada persona para llamarle a la salvación, para llamarle al arrepentimiento. Es la obra del Espíritu obrando en su vida para traerle a ser parte de su pueblo. El llamado de Dios es personal, pero esto no excluye que Dios ha prometido que no solamente va a redimir a aquel que llama, sino también a su descendencia. Y yo quiero hacer esta reflexión porque sería muy fácil simplemente decir, bueno, si Dios ya prometió que también va a llamar a mis hijos y a mis nietos, pues yo me acuesto en la hamaca y dejo que Dios llame a mis hijos y a mis nietos a la salvación. Déjeme decirle algo. Entendemos que esta palabra que fue dada en el libro de Deuteronomio es una palabra muy clara, que la voy a repetir. Si usted es papá o mamá o es abuelo o es tío, déjeme decirle algo. Hay una palabra muy puntual que Dios le dio precisamente a los padres para cuidar de esa salvación que Él ha prometido. Dice en Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto a tierra donde viviste, de la tierra donde viviste en esclavitud. Mire, yo creo que es bastante fácil poder comprender que aun cuando Dios ha llamado a los padres de una generación, también Dios pone en sus hombros la responsabilidad de lo que suceda con sus hijos. Por eso es que nosotros creemos en la importancia de que los padres desde la muy pronta edad de sus hijos puedan venir en un compromiso delante de Dios y hacer confirmar este deseo de Dios, que también nuestros descendientes sean partes de la herencia que hemos recibido. Pero la forma que Dios ha establecido que esa herencia llega a nuestros hijos es a través de los padres, y de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos y a los bisnietos. De la misma manera que Dios dice allá en los 10 mandamientos que Dios está cobrando la maldad de los hombres hasta la tercera y la cuarta generación, porque el pecado pareciera lo estamos heredando con todos los vicios y costumbres y creencias que nos llevan a ofender a Dios. También de la misma manera, cuando nosotros hemos recibido la luz del Evangelio y la podemos pasar a la siguiente generación, estamos rompiendo esa cadena de maldad de una generación a otra y estamos propiciando una cadena de bendición sobre nuestros descendientes. De tal forma que llega a ver que hoy día podemos encontrar a personas que dicen, yo soy cristiano de tercera, soy cristiano de cuarta generación, de quinta generación, porque pareciera que entonces los abuelos o los bisabuelos hicieron un excelente trabajo en pasar el evangelio a su familia. Yo quiero dejarlo como reflexión esta mañana. Sí, Efraín y Manasés estaban recibiendo su porción, pero el trabajo, no ellos, estaban recibiendo sus hijos, porque dice a Maquir, primogénito de Manasés. Está hablando de los nietos de Jacob. ¿Por qué había pasado esto? Bueno, porque había habido un traslape, una sucesión en las generaciones con el mensaje de Dios, la promesa de Dios a su pueblo. Y hoy día, si hay alguien que es responsable de dar seguimiento a esa promesa de Dios de salvación a nuestra descendencia, somos los padres. De ahí la importancia que los papás estemos ocupados, número uno, de conocer y de amar a Dios para que con nuestro ejemplo podamos dar la oportunidad de que nuestros hijos también conozcan y amen al Dios de la Biblia, al Dios supremo, al creador del universo, y conozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que en esta mañana la reflexión es sencilla. Así como finalmente los hijos de Efraín y de Manasés y sus hijas y sus nietos recibieron la herencia de la tierra prometida, así también tenemos que
cooperar con el reino de Dios, tenemos que servir y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de pasar el mensaje del Evangelio a ellos. ¿Cuántas veces? Cuanto sea necesario. ¿Por cuánto tiempo? Por cuanto sea necesario. ¿Hasta qué edad? Hasta la edad en que tengamos la oportunidad de hacerlo. No nos cansemos de compartir el Evangelio a nuestra descendencia. Y si usted es papá, tiene hijos pequeños, es un tiempo que vale oro, porque sus hijos van a crecer y va a llegar un momento en que puedan tomar una decisión que les lleve a desconocer la fe del Evangelio. Oremos y trabajemos por las siguientes generaciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque el mensaje es muy claro. Así como José se ocupó de dar la herencia no solamente de la tierra prometida, sino de la fe en el Dios de los israelitas, así también nosotros somos llamados a pasar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a nuestras siguientes generaciones. Yo ruego por aquellos padres, aquellos que tienen niños pequeños, darles la sabiduría, que puedan darle importancia al tiempo y al momento de sentarse con sus hijos y enseñarles de la Biblia, enseñarles de que tú existes, que eres un Dios real que ha enviado a un Salvador, al Señor Jesucristo. Ruego, Señor, usa a los padres para tocar el corazón de los hijos. Y permítenos, Señor, que podamos gozarnos cuando vemos que nuestra descendencia también conoce del Evangelio del Señor Jesucristo. Todo esto lo rogamos en su nombre. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.